Buenas tardes. Acá le voy a hacer unas preguntas, por favor, sobre la época de Fujimori. Com- Empezamos por la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, 1990-2000, se, desca- se descar- se destacaron problemas económicos, políticos y sociales. En el ámbito económico hubo medidas de liberalización que generaron crecimiento, pero también se asociaron con corrupción. Políticamente, su gobierno fue cuestionado por violaciones a los derechos humanos y prácticas autoritarias, incluyendo la disolución del Congreso en 1992. Socialmente se observaron mejoras en algunas indicaciones, pero también críticas por la represión y el autoritarismo. Bien, la pregunta número 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? Durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, 1990-2000, se implementaron medidas conocidas como el Fujishock para combatir la inflación. Estas incluyeron liberización económica y privatización de empresas estatales, aunque lograron estabilizar la economía y reducir la inflación. Generaron críticas por sus impactos sociales negativas como el aumento de la pobreza y la desigualdad, la efectividad a largo plazo y los costos sociales de estas medidas son objeto de debate. Ok, la pregunta número 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante el gobierno de Fujimori en Perú, 1990-2000, se implementaron políticas sociales como Juntos y Vaso de Leche para abordar la pobreza. También hubo reformas en salud y educación. Sin embargo, su administración enfrentó críticas por violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas. ¿Qué opina sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? El gobierno de Fujimori implementó medidas drásticas para combatir grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Estas acciones incluyeron operativos militares y estrategias de inteligencia, aunque algunos consideran que estas medidas fueron necesarias para enfrentar la amenaza terrorista. También han sido objeto de críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y el uso de tácticas controvertidas. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control democrático que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? La política de esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori en Perú ha sido criticada por violar los derechos humanos y la autonomía reproductiva de las mujeres, especialmente en comunidades campesinas e indígenas. Muchos consideran que estas prácticas fueron coe- coerci- coercitivas y no respetaron la voluntad informada de las personas afectadas.
¿Conoces la medida que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Durante el gobierno de Fujimori se tomaron medidas que limitaron la libertad de expresión y controlaron la prensa. Esto incluyó el cierre de medios críticos, la intimidación a periodistas y la implementación de leyes que restringían la libertad de prensa. Estas acciones tuvieron repercusiones negativas y en la libertad de expresión, generando preocupaciones sobre la pluralidad de voces y el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito mediático. Muchas gracias. Eso sería todo.